ver, en el secundario Liliana nos dice que en un colegio privado y religioso le daban higiene. Sí, y la higiene como algo necesario. Pero ¿qué es la higiene? La higiene se lo puede tomar como... La higiene se puede entender como una alternativa al aseo que no solo apunta a limpiar y mejorar el aspecto, sino a eliminar esos organismos invisibles. ¿Y cómo, a ver, cómo hago entender esto? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, yo tengo a un amigo que es mecánico y a un amigo que es secretario. Uno está trabajando en lo suyo, con los motores todo el tiempo, y el otro está con la computadora todo el día atendiendo a la gente. Yo les pregunto, en su medio de trabajo, ¿quién está más limpio? Y por otra pregunta, en otra cuestión, yo les pregunto, ¿quién está higienizado? ¿O quién está, quién tiene por lo menos, está más alejado de los gérmenes? Y ustedes me dicen, sí, más limpio va a estar el hombre que esté con la computadora, porque en realidad está solamente con la computadora, pero verdaderamente quien está más alejado o está más al resguardo de los gérmenes, no es el que está con la computadora que está atendiendo a la gente, porque ahí está todo el tiempo, por más que se vea limpia las manos, él todo el tiempo está tocando cosas y está transmitiendo cosas a la gente que está atendiendo. En cambio, quien está trabajando con los motores, que todo el tiempo se está pasando un trapo con queroseno o con gasoil, las manos, por más que se vean sucias, están totalmente higienizadas. ¿Por qué? Porque con eso mismo está matando todos esos gérmenes que podría contagiar. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Este término viene ya desde 1863 gracias a un hombre que estuvo en nuestro país, que es Louis Pasteur. Sin títulos universitarios, allá por 1863, descubre lo que son los microbios. Esos microorganismos que están en el aire, que no se ven, pero que están y que transmiten enfermedades. Y en 1865 descubre que esos microbios eran los causantes de las enfermedades infecciosas. Fundó las bases de lo que es la microbiología. Así que gracias a Louis Pasteur se pudo avanzar. Pero Pasteur no fue el único. En una definición muy elemental podría decirse que la higiene es la alternativa al aseo. No apunta al buen aspecto, a la pulcritud, sino a eliminar a esos invisibles organismos que en ese preciso momento están viviendo las manos de quien está escuchando. ¿Sí? Pero tengamos un momento en esta parte de la historia para recordar que uno de los más grandes genios de la historia sufrió mucho para poder hacer entender que existían estos organismos invisibles. Ignacio Felipe Semmelweis, que era un hombre, que era un médico, que sufrió bastante el poder convencer de que existían estos gérmenes. A pesar de que él no los podía ver porque no contaba en su país de natal, que era en Hungría, no contaba con las herramientas para poder descubrirlo, pero sabía que existía. De hecho, en cierta ocasión, allá por 1865, trató de convencer a la sala de partos del hospital donde trabajaba de que se laven las manos los médicos cuando atendían a las parturientas. La cuestión es que Semmelweis no pudo convencerlo y encima fue echado del hospital. ¿Por qué? Porque decían que era una falta de respeto porque un médico con sus conocimientos no necesitaba andar lavándose las manos para atender a las parturientas. Según Semmelweis, decía que atender a una parturienta y atender a otra podía llevar enfermedades de una a otra o hacer que el niño nazca con problemas. Y tenía razón, pero lo echaron del hospital. Después continuó, volvió al mismo hospital unos años después y él mismo sufrió las consecuencias de una demostración científica. Cuando hizo una autopsia, cortó al muerto. Después se hizo un corte en el brazo para demostrar que los microbios que estaban en el muerto se le podían pasar a él. Eso le duró apenas 3 meses y todos los médicos en ese hospital vieron cómo floreció una infección terrible que lo terminó matando de una manera brutal, una infección
tremenda que le engangrenó todas las manos, perdió los brazos, perdió las piernas y posteriormente murió, pero hasta el último momento diciendo, eso fue la cuestión de que por qué tenemos que higienizar o limpiar bien las herramientas antes de utilizarlas en personas sanas. ¿Sí? Tremendo, pero eso hizo falta. Gracias a eso, Joseph Lister, que hoy es recordado con un aséptico bucal que es el Listerine, va a ser el padre de lo que se conoce como la asepsia. Y hay una pelea muy grande que duró mucho tiempo entre bacterianos y antibacterianos. Apéndice, vamos a ver qué es la asepsia. Ausencia de todos los agentes capaces de reproducir infecciones o métodos para prevenir infecciones mediante la destrucción previa de todos los posibles agentes contaminantes. O sea, limpiar algo antes de que se genere una enfermedad. No atacar la enfermedad cuando ya está, sino que limpiar todas las posibilidades para atacar a esa enfermedad. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, eso es lo que hacía falta. Ahora, ¿cómo va a ser la asepsia después del coronavirus? ¿Cómo va a cambiar nuestro concepto de asepsia cuando pase el coronavirus? ¿Vamos a tomar mate igual? ¿Vamos a tomar un pritió igual? ¿Podemos compartir cuando yo estoy comiendo el asado? ¿Te puedo compartir el tenedor? Bueno, ese tipo de cosas, vamos a ver si verdaderamente lo vamos a poder seguir haciendo, porque eso se sigue estudiando y se va a seguir estudiando durante mucho, no lo digo de acá a un año, de acá a 10, 15 años se va a seguir estudiando. Bueno, acá también tenemos en nuestro país a Montes de Oca, tenemos a Melchor Romero, tenemos en el caso de Córdoba, a Félix Garzón Maceda, y yo quisiera contarles algunas cosas, vamos viendo algunas imágenes de, por ejemplo, los baños en Europa. ¿Cómo es que nació todo esto desde la Europa? ¿Y cómo nos fue afectando a nosotros todas estas costumbres que cambiaron? Nosotros hoy en día, y después de terminar este programa, muchos tendríamos que salir, dejar el celular, dejar todo, ir hasta el baño y darle un beso muy grande a ese inodoro que tantas veces nos recibió y que tanto tiempo nos mantuvo. ¿Por qué el inodoro? Porque el inodoro es la respuesta a todo el movimiento higienista donde estuvieron tanto médicos como también ingenieros, arquitectos, paisajistas y tantos otros. De paso estoy mostrando una imagen que es privada, ¿no? Pero bueno, el inodoro que tengo en mi casa, un inodoro de oro con papel higiénico de plata, que, bueno, son costumbres. Pero bueno, este elemento nos cambió totalmente la vida, porque para llegar al inodoro, que lo más importante del inodoro es lo que llamamos esa especie de sifón, es para que el inodoro puede ser inodoro en serio, o sea, que quede tapado con agua y el agua no deje pasar los olores, sobre todo. Eso es lo más importante. Y para ver un inodoro tiene que haber un sistema de agua corriente y un sistema de desagüe cloacal. Las tres cosas que fueron fundamentales en la historia. Meter el inodoro y el baño dentro de la casa también costó muchísimo, pero se pudo hacer. Vamos a ver contra qué luchaban estos higienistas, porque habían realidades que si bien tanto los griegos como los romanos habían avanzado muchísimo tecnológicamente, el medioevo y sobre todo la era cristiana se retrasó notablemente siglos, porque hasta el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, seguía siendo mal visto el que la gente se bañe dentro del cristianismo porque se pensaba que podía tener alguna connotación erótica. Bueno, por ejemplo, lavarse la cara, había costumbre, por ejemplo, de lavarse la cara con orina. ¿Por qué? Y porque la orina era buena para la exfoliación, lo cual no está mal porque los componentes de la orina están en los componentes de los ácidos exfoliantes. Pero no, gente, no se lave la cara con orina porque no va a tener un efecto diferente al que si compra un producto. Y va a tener un olor diferente sobre todo, ¿no? Así que eso es una de las costumbres que por suerte ya también se desarraigaron. Antes del papel higiénico, ¿con qué se limpiaba la gente? Sí, con hojas de alguna planta.
Y después, cuando apareció el papel, con algún papel, pero el papel era caro. No me viste lavando limpiando con papel. ¿Con qué se limpiaba la gente? Sí, con la mano. Se limpiaba la gente, se limpiaba con la mano, porque después simplemente pasaba contra la pared o contra algún arbolito cercano, pasaba la mano y de esa manera se quitaba los restos más evidentes, pero generalmente se limpiaban con eso. En la era victoriana se empezó a acostumbrar a limpiarse con el mismo vestido. Cuando vemos las imágenes de las señoras victorianas, vamos a tener a ver muchas mujeres que utilizaban los miriñaques, esos armazones, con una capa de seda que cubría todo, y por debajo varias capas, que en realidad eran para ir limpiándose. Y como estaban tapados por varias capas de tela, esas capas inferiores no se veían, pero no se veían de los colores que tenían, porque muchas ya estaban entre los amarillentos y los amarronados, sin andar redundando en lo que era, estaban bastante tapados. Y ahí, claro, vamos, hablando de la era victoriana, vamos a las vestimentas de las mujeres. ¿Cómo se vestían las mujeres y los hombres? Generalmente los hombres eran los que más pitucos eran. Los hombres generalmente, en la era victoriana o isabelina, como nos toca a nosotros, se ponían todas ropas mucho más ajustadas, pero siempre ropas que están cubriendo todo el cuerpo. Las mujeres, con los grandes vestidos que siempre sobresalían y no usaban siempre miriñaque, pero parecía que estaban usando miriñaque. ¿Por qué? Porque debajo tenían varias enaguas y la función era esa, evitar limpiarse cuando uno iba a hacer piso caca con la mano y utilizar las mismas telas de la ropa que tenía puesta, sobre todo las telas que estaban por debajo. Una imagen que me llamó mucho la atención y me puse a buscar hoy porque dije, bueno, voy a ir a una fecha puntual. Las imágenes del centenario de la República. En 1910, el presidente Alvear organizó la fiesta del centenario en medio de varios escándalos porque era el centenario de la Revolución de Mayo y trajo a la reina de España. O sea, es un desubicado hasta Alvear. Y así también trajo a varios de estos hombres pitucos. Pero hay algo que me llama la atención. 25 de mayo. ¿Hace frío o hace calor? Generalmente se recuerdan los lindos días del 25 de mayo. Pero ahí están en plena calle, en Buenos Aires, todos con galera y traje obligatorio, ¿no? ¿Por qué era obligatorio el traje y la corbata? Porque esos trajes y corbatas lo que te aseguraban no era que te ibas a ver bien, sino que te aseguraban que esté cerrado el cuello, las mangas y todo cerrado, sobre todo la parte de las partes íntimas. En el caso de los varones. En el caso de las mujeres, lo obligatorio era llevar vestido que esté cerrado en los brazos, la cintura y también que lleve sombrero. Ahora, ¿era para que se vean lindas las mujeres? Y puede ser, pero tanto las pelucas como los sombreros eran obligatorios para evitar la proliferación de los piojos, que los piojos no discriminaban ni a pobres ni a ricos. Y en el caso de las ropas, todas esas ropas tienen algo en común. Todas son ropas ajustadas y están tapando los terribles olores que tiene esa gente. 1910 recién se están haciendo las primeras obras de el agua corriente y a la vez se está tratando de convencer a gente de clase alta y clase baja de que se bañen más seguidamente porque no lo hacían. Así que toda esa gente está con tremendos vestidos, incluso sacos muy pesados y que los tapaban de todo el cuerpo entero, con la idea de tapar los tremendos olores corporales que venían arrastrando de hacía semanas y no meses, sean de clases bajas o sean de clases altas. Eso no importaba. Entonces, todas las tertulias, si bien a veces vemos algunos que andan con o sin sombrero, todas las tertulias siempre tenían algún tipo de vestimenta que los tapaba completamente. ¿Qué hacían cuando tenían ganas de ir al baño? Si recién en 1910 había agua corriente, recién en 1920 es cuando todos van a tener un baño. Tuvimos la suerte de que en Córdoba ya tuvimos el barrio Los Josefinos que tenían baños adentro de la casa y que tenían un sistema de agua que era demasiado novedoso. Pero ¿cómo hacía la gente que no lo tenía? Iba afuera,
Cuando era todo campo, iban a algún lugarcito del campo y hacían ahí nomás. Cuando ya empezó a crecer, en el fondo de las casas siempre había un pozo, que era el pozo de las vergüenzas, y después se lo llama el pozo negro. Entonces, muchas veces en invierno se hacía adentro de alguna vacinilla y se lo tiraba al pozo, pero los pozos se llenaban, así que no era posible poder seguir usándolo. En Francia, cuando ya se empezó a colapsar la ciudad de París y algunas ciudades grandes, se gritaba agua va cuando se tiraba todo eso que dejábamos en las vacinillas, en las peleras, se lo tiraba a las calles y se decía agua va. Esa historia es famosa y uno dice, qué cochino esto, tiraban toda la popó y la pipí, la tiraban a la calle. Pero entiendo una cosa, esas calles ya eran pestilentes, porque todo eso que venían en los lugares públicos, imagínense que esas calles pasaban caballos, mulas, burros o bueyes, que los bueyes sí verdaderamente hacen una bosta con un olor muy, muy pestilente. Entonces por eso era necesario que la gente tiraba eso porque ya era lo mismo. Tirar lo mío era mínimo con respecto a todo lo que ya había en la calle. Total, después iba a pasar los bosteros que se encargaban de ir juntando todo, de animales y de caballos. De hecho, los bosteros, ¿quiénes son los bosteros? Esos que llevan esa franja amarilla acá. ¿Por qué le dicen los bosteros? Bueno, algún día busquen la historia de los bosteros porque acuérdense que River y Boca antes eran un mismo club. Los de Boca se separan para hacer un club propio. El primer clásico y visitan los de Boca a los de River. Hace un gol Boca y los que festejaron no eran los hinchas porque eran todos los hinchas de River. Los que festejaron estaban afuera. Y fue un periodista el que dijo, lo irónico de todo esto, que los únicos que festejaron en el partido fueron los bosteros. Porque los que estaban cuidando los carros afuera, por todos los carros que habían dejado con los caballos, los que juntaban las bostas de esos animales, eran los que habían festejado los goles del equipo que ganó ese día. De ahí que gracias a este periodista queda el nombre de los bosteros para los de Boca. Bueno, eso es una historia que no tenía que ver con esto, pero ya que estamos, la agregamos. Otra de las cosas, el cristianismo fue el que retrasó muchas de las ideas higienistas, en los que tenían mal visto que la gente se baña muy seguido porque ese tocamiento a las partes del cuerpo podía llevar a la incitación pecaminosa. Les costó mucho, pero lo tuvieron que aceptar ya en esta nueva era, lo tuvieron que aceptar y tuvieron que empezar a promoverlo también. Recuerden que era muy importante lo que decía un sacerdote en la misa. Otra cosa que les va a llamar la atención, no tengo imágenes, pero me gustaría que se pongan a recordar algún cuadro renacentista. Algún cuadro, por ejemplo, la Mona Lisa, la Dama del Arminio, hablando de Da Vinci, la Venus de Botticelli, me encanta mucho, alguno de Miguel Ángel. ¿Recuerdan algún cuadro renacentista que la gente está abriendo la boca o sonriendo? La Mona Lisa se ríe, pero ¿cómo se ríe? Una sonrisa muy bonita, pero no me muestra los dientes. ¿Por qué no me muestra los dientes esa mujer? Y posiblemente porque le faltaban algunos dientes. Porque a toda la gente le faltaban dientes, sobre todo en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque allá en la época victoriana estableció una costumbre de que para mejorar un poco el aliento fétido que tenían todas las personas, de clases altas y bajas por igual, empezar a hacerse buches con bicarbonato, lo cual sirvió porque sentían como ese ardor, luego de ese ardor algo mataba que ya después no tenía tanto olor fuerte en la boca. Pero la costumbre se arraigó tanto que la gente lo hacía muy seguido, sin pensar de que pronto se iban a descalcificar muchos de los dientes y se empezaban a caer muy tempranamente. Ya a los 30 años mucha gente se quedaba casi sin la dentadura completa. Con lo cual, esa costumbre que al principio pareció muy buena idea, se convirtió en una muy mala idea y muchos de los europeos no tenían dientes. Algo llamativo de todo esto que yo estoy contando, incluso hasta el siglo XX, quienes en una sociedad, por ejemplo, como la cordobesa, tenían menos olores corpóreos, por ejemplo, eran los descendientes de aborígenes, que eran los que menos olores tenían corpóreos por la costumbre que tenían las vestimentas, de tener más apertura, y también por la costumbre de bañarse más seguido que los españoles, o los criollos en este caso. Y también
quienes tenían mejores piezas dentales, o quienes podrían sonreír en algún cuadro, eran los afrodescendientes. Que los afrodescendientes ya de por sí, por la misma descendencia africana, tenían los dientes perfectos, que son descendientes de negros, suelen tener esos dientes perlados perfectos. ¿Por cuál era la razón? Porque durante generaciones siempre tuvieron buena alimentación. Y sobre todo, tanto aborígenes americanos como los descendientes de África, que tenían como algo en común no consumir, no consumir azúcares. Los azúcares eran los azúcares de la naturaleza, lo que consumían con las frutas, consumían con lo que ya venían comiendo, pero no agregar el azúcar. Los europeos sí lo hacían y eso es lo que generaba que muchos terminen perdiendo todas las piezas dentales o sobre todo que tengan problemas en las dentaduras y también que tengan problemas de calcificación y otros problemas más que terminaban dándole muy feo olor y terminaban perdiendo las piezas. Bueno, gracias a todo esto se empezó a crear políticas, no solamente sanitarias, dentro de la salud, sino también en la educación y en la conformación de las ciudades. No es raro que si ustedes están en una casona antigua, sea una casona que tenga los techos y los cielorrasos bien altos, que tengan también ventilación en las paredes, los pisos que sean pisos flotantes, los cielorrasos que tengan un sobretecho y en algunos llegan a tener hasta un ático, que tengan galerías, algo muy sencillo pero muy importante, que tengan un limonero en el patio. Eso significaba que un limonero era para apaciguar los olores. Lo mismo que cuando vamos por una calle y de repente vemos que son varios naranjales sobre la misma calle. Bueno, eso mismo lo vemos ahí y son parte de políticas. No es algo de casualidad que vayamos por una calle y nos encontremos con una naranja amarga. Son parte de políticas públicas. Bueno, por supuesto los sistemas de agua corriente, sistema de desagüe, la ventilación, los sobrepisos, pisos flotantes, las claraboyas. Tener una claraboya en el baño es tan importante, pero tan importante, la entrada de luz solar. Bueno, quizás ahora nos dejemos de ver cómo hacen edificios donde todo el mundo se agolpa en los edificios, que crearon tantos departamentos cerrados, hacer un edificio para después dependerlo de un aire acondicionado. Bueno, ese tipo de cosas me parece que vamos a tener que empezar a dejar de lado. El aire acondicionado, o sea, hacer un edificio que necesite más cosas, hacer un edificio que necesite algo, un elemento foráneo para que funcione, está mal. Hay que volver a la idea de las galerías, hay que salir un poco de la ciudad, irse un poco más a los barrios, alejarse de los barrios también, irse a la sierra y chao. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay comentarios, Dieguito? ¿Qué opinan? Jenny, a ese inodoro de oro lo hizo un tano y se lo regaló a los yankees. Estaba en un museo, sí, yo lo robé de ahí. Hasta hace poco te ofrecían usarlo para vivir la experiencia de un toilet de palacete. Creo haber leído que se lo afanaron. Sí, se lo robaron. Ese inodoro de oro se lo robaron. Sí, estaba en un museo y también se lo robaron. Y después lo otro es de una muestra de arte una muestra de arte que era sobre inodoros, que la hicieron en lugares en el campo y le sacaban un inodoro, una foto solito en el campo, y esos que están en la ciudad que son pintados de color y todo. Gustavito, gracias por participar. Liliana, sí, la idea del agua van es más larga, es muy graciosa también, pero bueno, teníamos poco tiempo para contar todo. ¿Qué nos dice Liliana? Recomiendo leer El perfume, me dice Jenny. Pinta la París olorienta de la Revolución. Sí, lo que fue la Revolución Francesa fue terrible, por lo que eran las tullerías. En las tullerías, tanto marqueses, los mismos reyes, hacían sus necesidades donde se encontraban, en el lugar donde paraban, no le importaba nada. Así que sí, era un asco. Gustavo, ¿cómo es? Bueno, vos vivís en Rosario. Rosario es una ciudad que también se le aplicaron muchas ideas higienistas.
las arboledas de Rosario, como lo son de La Plata, en Chascomús, en Pehuajó, ciudades que fueron planificadas. Córdoba no pudo llegar a ser planificada y las partes que se planificaron a veces no terminan de incluirse en toda la ciudad, con lo cual hay que hacer muchas políticas cada año para poder paliar un poco esos problemas de base. Juan Pablo, desde el Hotel Edén, allá en La Falda, ¿cómo estás? ¿Quién más? ¿Quién más nos saluda? Yanina, ¿cómo andáis? Al Guille, que lo tenemos acá, le mandamos un abrazo también. Bueno, espero que les haya gustado y díganme si ustedes en sus casas tienen algo que represente esa época del higienismo. Desde la plancha hasta, bueno, por supuesto los sistemas de agua, si tienen algo que sea novedoso. Los inodoros viejos, que nosotros ponemos los inodoros viejos que tienen ese sifón, fueron esa creación fundamental para el higienismo. Fue algo que solucionó muchos problemas a la vez. Ahí me está faltando contarles la historia de cómo se descubre el cólera, problemas que tienen que ver con enfermedades gravísimas, como lo que es tanto la tuberculosis, como la peste bubónica y tantas otras más, que tardaron siglos en saberse. Pero por suerte, hubo gente que trató de hacer un esfuerzo por solucionar estos problemas de base y llevaron adelante estas grandes tareas de lo que nosotros generalizamos en el higienismo. Por supuesto que todo esto no lo voy a poder contar en el circuito, pero por lo menos sepan que parte de esto también está en el circuito que habla de la pandemia. Una pandemia que es 2020, pero que mirando hacia atrás podemos darnos cuenta un poco de cómo va a venir la cosa. Muchas gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que mandaron mensajes. No llegué a saludar a todos. Un abrazo grande a Héctor, que está en Cosquín. Gracias porque sé que después lo vas a escuchar también o lo vas a ver. Así que gracias a todos por sumarse. Y bueno, nos vemos la semana que viene con otro programa más navideño. Vamos a poner el gorrito de Navidad y vamos a hacer el programa acá con un brindis. ¿Qué te parece? Y un lechoncito acá en la terraza. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Ey, vos, ¿qué mirás? ¿Sos curioso? Nosotros también. Para, me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire.